habido muchos cambios en los últimos 40, 50 años, sobre todo, digamos, en el mundo en general y especialmente en el primer mundo. Ha habido tres cambios fundamentales. Uno, la ampliación progresiva del nivel de formación y de educación de los ciudadanos. Otro, las transformaciones tecnológicas, las tecnologías de la información. Y otro, un tercero, que no deja de ser relevante también, que es la incorporación de los productos culturales al ámbito del consumo, es decir, la mercantilización de la cultura. Estos tres fenómenos, evidentemente, han producido cambios considerables, ¿no? Claro, cuando yo empecé en estas cosas, hace ya casi 50 años, pues el único espacio de referencia cultural, aparte de los espacios de formación, las universidades, tal, eran los periódicos y la prensa escrita y los museos e instituciones culturales. Poco a poco fue apareciendo la radio, bueno, no se fue consolidando la radio, fue apareciendo la televisión y después la explosión digital. Esto evidentemente significa un cambio enorme, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando yo era joven, el mito de la cultura era el mito del intelectual comprometido a la sartiana. Sartre era, por definición, un personaje propio de la prensa escrita, y la misma figura francesa del intelectual de la nación es explicable en el mundo de la prensa escrita, pero decae y toma otras formas en el momento en que las cosas se desplazan especialmente hacia la televisión, ¿no? Entre otras cosas porque también hay que ser un poco humildes, ¿no? Y cuando se sientan todos en torno a una mesa, en un programa de plató de televisión, a veces queda mejor un niño o alguna persona aparentemente sin atributos culturales que el que va de especialista, no nos engañemos, ¿no? En Francia, en un momento dado, se hizo un programa de televisión que tuvieron que cerrarlo porque nadie quiso ir. Creo que hicieron 3 o 4 y tuvieron que cerrarlo, que era un encuentro entre una personalidad, generalmente el mundo de la cultura, pero también, y un niño, y era demoledor. Es decir, nadie quería ir, porque claro, es decir, primero los porqués de los niños son, pero es que además, ¿cómo lo haces para no resultar? El niño juega con ventaja, la audiencia está a favor suyo. ¿Cómo lo haces? Y además es débil, se supone. ¿Cómo lo haces para no ofender, para no quedar prepotente? Tuvieron que suspenderlo. No podemos decir que si la cultura va mejor, va peor, que si está excesivamente mercantilizada, hay muchas cosas, pero el nivel medio es más alto de lo que era, esto es indudable, y por tanto, cuando el nivel medio es alto, las excepciones no son tan sonoras, para decirlo así, ¿no? Y después porque se han crecido y reforzado todos los medios y sistemas como diría, de rarefacción o de selección de la cultura, ¿no? Las grandes universidades, los grandes espacios del saber. Esta figura es muy propia de una época y de un país, ¿no? A mí me impresionó mucho una vez entrevistando a Graham Greene en Antibes. Graham Greene, que a las 10 de la mañana acababa de trabajar y me recibió a las 10 porque él trabajaba siempre 2 horas, de 8 a 10, y me recibió a las 10 de la mañana ya con un vaso de ginebra como Dios manda, digamos, ¿no? Y cuando que terminamos la entrevista, él tenía la Revolución en América de Tocqueville sobre la mesa. Vio casarse así para decir algo. Le digo, veo que está leyendo, ¿qué le parece? Y el tío me contesta, no, yo soy un escritor, no soy un intelectual, no sé qué decirle. Esto un intelectual francés no te lo diría nunca, me hubiese soltado una parrafada de media hora, aunque no hubiese leído el libro. Bueno, pues eso, esta figura que es muy genuina de una época ya no existe. O existe distinto, digamos. Es un problema, en un cierto sentido, es decir, que haya una autoridad, no una, sino una referencia que ejerza de autoridad del saber,
a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo siempre digo que en Francia lo que significó una bajada no fue la desaparición de una figura como Sartre, fue que había un momento en que había una especie de superego del mundo del intelectual académico francés, que eran Lévi-Strauss, Canguil y Midi-Mésil, y que todo el mundo en algún momento pensaba, cuidado no diga una tontería, que uno de estos tres no, no me ponga en el disparadero, ¿no? La curiosidad es el motor de la cultura, y la segunda condición, yo siempre digo que si tuviese que hacer una mínima moralia, mis principios morales son dos: uno, no todo es posible, y dos, todo podía haber sido de otra manera. Y si te olvidas de que todo podía haber sido de otra manera, estás perdido, porque te lo acabas creyendo. No, la curiosidad evidentemente es lo que mueve no solo la cultura, es lo que desarrolla el conocimiento, y lo que, digamos, junto con la necesidad, lo que pasa es que la necesidad, para decirlo así, es más determinista y la curiosidad es más libre, para decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, claro, es decir, la cuestión de la cultura no se entiende sin una conciencia clara de lo que es la especie. Es decir, lo que caracteriza a la especie humana es la incertidumbre. A veces nos sorprendemos, ahora está muy de moda, vivimos un momento de incertidumbre, sí, un momento de gran incertidumbre. Todos los momentos que hemos vivido han tenido alguna u otra. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el ser humano es un ser por encima de todo contingente. Y este ser contingente necesita agarrarse de alguna forma al mundo, al entorno, a todo eso, ¿no? Porque es muy insoportable. Es decir, saber y pensar cada día que en medio de un universo de miles de millones de años tú eres una cosa que nace, crece y muere en una fracción que en proporción a los tiempos del universo es completamente ridícula, es muy insoportable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo no discuto si la vida tiene sentido o no tiene sentido, yo creo que no, pero hay quien pueda creer que no. Pero en cualquier caso, lo tenga o no lo tenga, el sentido es necesario para la vida. Y la construcción de sentido para hacer soportable nuestra condición es la cultura. Finalmente y fundamentalmente es esto la cultura. Tener cultura es positivo, probablemente te puede ayudar a vivir mejor, a desarrollarte tú mismo, a realizar tu proyecto de vida mejor, pero no nos hagamos fantasías. La frontera, el velo entre la cultura y la barbarie es muy fino. En nombre de la cultura se han cometido las peores atrocidades. En Auschwitz todavía te muestran dónde se colocaban los músicos que tocaban Wagner, mientras los deportados iban por allí intentando aguantar como podían, ¿no? En nombre de la cultura se han hecho grandes cosas, pero también enormes atrocidades, y esto no se puede perder nunca de vista, ¿no? Bueno, seguro que hay momentos en que la gente se crea ilusiones, ¿no? Sin ir muy lejos. En Europa, en la década de los 90 y principios del siglo XXI, hasta 2008, se vivió en una ficción, que era la ficción de que no había límites, de que no era posible, que el crecimiento no tenía por qué pararse en ningún momento, que los pelotazos estaban al alcance de la mano de cualquiera, que podías endeudarte ilimitadamente y que no sé cómo, pero ya se pagaría, y que todos éramos una inmensa clase media. Por arriba había unos pocos que ya flotaban en otro mundo, en la estratosfera, pero eran señores que casi ni les veíamos ya, y por debajo había un grupo ya de perdedores que se habían hecho invisibles, que ni siquiera... Y 85, 90% éramos una inmensa clase media,
con las mismas aspiraciones, los mismos gustos, cada cual a su escala. Unos compraban en Zara y otros en Vuitton. Pero yo recuerdo una exposición del Centro Cultural Contemporánea que vinieron colegios a visitarla, por una visita a una exposición sobre el apartheid que hizo Lilian Thuram, el jugador de fútbol, y había chavales de las escuelas de clase alta y había chavales del barrio El Raval, que es uno de los barrios más complicados de la ciudad, ¿no? Todo era más o menos igual. Cada cual llevaba su móvil, cada cual iba vestido de una forma relativamente parecida. La diferencia de verdad se empezó a ver cuando sacaron los móviles, porque unos tenían el móvil y otros iban ya con grandes... Pero en realidad las apetencias, los deseos, las fantasías no eran tan diferentes. Lo que cambiaba era la escala de realización, ¿no? Esto fue una ficción en la que vivió Europa durante 15 años y que saltó por los aires con la crisis en la que se produjo la gran fractura de esta clase media. La mitad, los que pudieron mantener el empleo o seguir el negocio o lo que tuvieran, pues no les ha ido mal, porque ha bajado la inflación, porque han pasado un poco de miedo al ver cómo caían los demás, y la otra mitad se ha hundido estrepitosamente. Bueno, pues eso, sí, hay momentos en que igual la sensación de incertidumbre desaparece, y por eso ahora hablamos de incertidumbre como contraste, pero es una fantasía, ¿no? Yuval Noah Harari, en el libro Sapiens, lo dice muy bien, lo que distingue al ser humano de las demás especies no es que todas estas cosas que se dice, que si somos los únicos que hablamos, no es verdad. Tienen formas de comunicarse con sonidos todas, que si somos los únicos que tenemos capacidad de organizarnos y asociarnos y jerarquizarnos, no es verdad. Todas las culturas, todas las especies tienen sus mecanismos de jerarquización y de cooperación. No. Lo que distingue a los humanos de las demás especies es que somos la única especie capaz de inventarnos ficciones y creérnoslas. Y vivimos metidos en las ficciones que nosotros mismos nos hemos creído. Se puede creer en Dios o no se puede creer en Dios, pero creas o no creas en Dios es una ficción, es una construcción del espíritu humano. Claro. Pero ya te digo, yo creo que la cultura ayuda, pero no es garantía de nada. La puedes utilizar para lo peor o para lo mejor. Grandes catedráticos de las más distinguidas universidades del mundo utilizaron sus conocimientos para decir que no había ningún problema, ninguna amenaza de crisis, porque era lo que les interesaba que se dijera a la gente que les pagaba. Y son señores distinguidos que siguen ocupando sus cátedras en las mejores universidades del mundo. Yo creo que hay que ser extremadamente prudente en estas cosas, primero porque estamos en el año 1 de un proceso que no sabemos cuánto durará y dónde nos llevará. Porque, dicho entre paréntesis, damos una enorme importancia, la tiene la revolución de las tecnologías digitales, la tiene, pero la que viene detrás la hará añicos, que es la revolución de las tecnologías de la vida. Esta sí que es de verdad, esta sí que afecta y cambia comportamientos de verdad, esta sí que puede fracturar la humanidad entre los últimos hombres y los superhombres, esta sí, porque eso, ¿no? ¿Quién se podrá pagar la reestructuración total de su organismo? Por ejemplo, todo instrumento, y especialmente un instrumento de capacidades enormes como es, digamos, lo digital, puede servir para lo mejor o para lo peor. La energía nuclear puede abastecer a precio fantástico a toda la humanidad de electricidad o puede destruir el mundo. Bueno, pues en lo digital, aunque parezca no tan evidente, porque no tiene el estallido de la explosión de la bomba, en lo digital podemos decir cosas parecidas. Cuando empezó Internet,
ahora sí, la gran liberación, este espacio en el que todos seremos seres libres, capaces de expresar nuestras ideas y ponerlas a disposición, se ha acabado la jerarquización, se ha acabado el poder en la cultura, no sé cuántas cosas. Sí, es verdad, es un espacio en el que tú puedes decir lo que quieras y tal, pero también es un espacio que nos está conduciendo a unos niveles de control insospechados, que pueden, por ejemplo, romper algo que parecía tan sagrado como es el espacio de la propia intimidad. Estamos en visibilidad permanente, Cada día, todos nosotros mandamos miles de millones de bits de información a la red tranquilamente, que es lo peor de todo, con conciencia de que hacemos un acto muy libre, es decir, sin sensación ni de culpabilidad, ni de error, ni de nada, que va a parar a una 12, 15, 20 grandes servidores de todo el mundo, que ya saben que en este momento estamos aquí y que nos empezarán a bombardear si quieren, que vayamos a comprar no sé dónde, porque aquí hemos dicho que no sé qué. Bueno, lo dice Jaron Lanier, uno de los gurús de Silicon Valley, no por gurú y por millonario idiota, sino lo dice, yo soy uno de los que me he inventado todo eso, no tengo nada en contra, vivo muy bien gracias a ello, pero oiga, no se engañen, ¿quién gobernará el mundo? Pues 12 servidores. Es evidente que hay una modificación en el uso del lenguaje que estamos solo empezando a ver y que seguro que hay gente que lo ha estudiado y que puede empezar ya a dar conclusiones. Pero yo recuerdo cuando empezamos a introducir en los medios de comunicación el maquetaje en pantalla, digamos, y que los textos tenían que ajustarse a unas medidas características. Yo me di cuenta inmediatamente que la escritura se hacía más puntiaguda, más agresiva. ¿Por qué? Porque a la hora de cortar te sobran 20 líneas, pues a la hora de cortar, ¿qué haces? Empiezas por quitar los adverbios. Vas quitando todas aquellas cosas que suavizaban, para decirlo así, ¿no? Probablemente, probablemente ya no. Fuera. Bueno, y además ahorras muchos caracteres. Bueno, pues esto es un ejemplo ya antiguo, ya estamos en otra fase, pero eso, ¿qué impacto tiene los mensajes de 140 caracteres? ¿Cambia esto la escritura? ¿Añade algo? No sé, es difícil de ir viendo y precisando todavía, ¿no? Y después hay una cosa que no se puede olvidar: el hombre es un ser analógico, ha evolucionado en muchas cosas y es probable que dentro de un tiempo se pueda considerar un ser digital, pero a día de hoy hay una contradicción todavía entre la condición analógica del hombre y la condición digital. Se han abierto las puertas y se han acabado los monopolios. Es decir, cuando yo era pequeño en España, pues había una sola religión, la católica, que por algo era la verdadera. Ahora hay un montón, no sabría decirlas todas, ni muchísimo menos. Bueno, pues eso sí, eso es una novedad. Es una novedad porque quiere decir, primero, que ya no es evidente que tu Dios sea el verdadero, porque si hay tantos dioses, pues en competencia, pues los otros también aspiran, y por tanto es un factor de relativización y de modificación de conductas muy importante. Segundo, produce evidentemente rechazos mentales y de poder. Todos intentan retener lo máximo de su monopolio. Y después, bueno, genera problemas de lo que Paul Ricoeur llamaba el duelo y la traducción, que es lo exigible para hacer posible la relación entre diferentes, ¿no? Por tanto, sí que derivado de eso, evidentemente, puede haber conflictos de carácter cultural, y los hay, y se ven a menudo, ¿no? Pero, de momento, por muchas fantasías que hagamos, los conflictos más predominantes todavía son en el interior de las diferentes culturas.
Nosotros pintamos los conflictos en el mundo islámico como una guerra del mundo islámico contra Europa, contra Occidente. Cuidado, la guerra principal es entre chiitas y sunitas. Y los que se matan principalmente son chiitas y sunitas. De vez en cuando vienen a matar a algunos aquí, pero la guerra principal es una, podríamos llamar guerra civil o guerra religiosa entre chiitas y sunitas. Por lo tanto, las grandes confrontaciones más bien son disputas de poder en el propio territorio, digamos, ¿no? Después hay una historia latente que no podemos olvidar nunca, que es el pasado colonial. Claro, es decir, en cierto modo asistimos a la venganza de las colonias. Fuimos allí, les extraímos todo lo que podíamos, y ahora intentamos seguirlos extrayendo todo lo que podemos y además decirles que no vengan. Es un poco complicado, ¿no? Ayer leía en la prensa un ejemplo de mentalidad colonial todavía no superada de Nicolas Sarkozy. Los campos de refugiados tienen que instalarse en los países del sur del Mediterráneo, no en Europa. O sea, una vez más, las antiguas colonias que nos hagan las faenas que nosotros no queremos hacer, ¿no? Bueno, pues los conflictos tienen su historia y tienen su trayectoria, ¿no? Y en este país todavía hay gente que se pone cara de sorpresa cuando yo asistí en un programa de radio que el locutor le preguntó a Lilian Thuram, el jugador de fútbol, ¿qué es el racismo? Y Lilian Thuram le contestó, usted hace un momento que ha hablado del descubrimiento de América. Dice, pues mire, esto es racismo, porque quiere decir que ustedes se creen que Europa solo existe, América solo existe porque ustedes la descubrieron.